Guaricha, guache. Vaya forma de empezar una introducción, ¿cierto? Pero años atrás, el término guache era usado para llamar a los jóvenes atrevidos y guerreros. Y algo más curioso, las indígenas solitarias o las princesas jóvenes y valientes eran llamadas guarichas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Soy Lina Solano y junto a Edwin Ramírez, Edwin Gutiérrez, Alejandra Giraldo y Juan Carlos Laverde queremos hacerle una pequeña reseña histórica de esta maravillosa civilización. En el altiplano de Cundinamarca Quesada encontró una civilización artesana y agrícola, a la que sometió sin derramar ni una gota de sangre, basándose solamente en su razón y no en su espada. El 5 de agosto de 1538, Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Los muiscas, también llamados chibchas, son una población indígena de procedencia centroamericana que habitó en el altiplano cundiboyacense y en el departamento del Santander, aproximadamente desde el siglo VI a.C., cuyos descendientes actualmente viven en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander. Una pequeña parte de su población está organizada en forma de cabildos indígenas en la ciudad de Tunja y en las localidades del distrito de Bogotá como Suba, Bosa, Usme, Fontibón, Engativá y algunos municipios vecinos como Chía, Cota, Mosquera y Sesquilé. Buena parte de la población actual de la cordillera oriental de Colombia es el resultado del mestizaje entre los chibchas y otros pueblos, principalmente el español. A los muiscas se les ha llamado desde hace mucho tiempo chibchas, aunque el término no está mal, tampoco es el correcto, pues chibchas son todos los grupos que pertenecen a la familia lingüística chibchense, como los uwa, los motilones bari o los kogi, entre otros. La economía de chibchense o la economía de esta población se basaba en los avances industriales, en el comercio, en la textilería, pero su principal fuente de economía era la agricultura, en la que cultivaban maíz, papas, quinoa, algodón, pero también la explotación de salinas y de esmeraldas, de cobre y oro eran los que le abrían paso en el mercado de las demás tribus, donde en diferentes ferias o mercados del pueblo, ellos lo que hacían era que recogían todas estas cerámicas, orfebrería, textilería que hacían, lo que cultivaban y lo intercambiaban, que en ese tiempo a esto se le llamaba o se le denominaban trueques. La ubicación geográfica del pueblo indígena Chiccha-Muisca está en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Estos conforman el altiplano cundiboyacense y el sur de Santander. En la actualidad, sus descendientes directos se ubican en localidades de la capital de la República de Colombia, Bogotá, como Bosa y Suba, y vecinos aledaños como Cota y Sesquile. La palabra muisca significa gente o persona en el idioma chicha. El centro del territorio que hoy conforma la República de Colombia y antiguamente el nuevo Reino de Granada estaba conformado por indígenas organizados, agricultores, vestidos, que descendían de la familia lingüística chicha, que venían de Centroamérica. Ellos mismos se denominaron con el nombre de muiscas o moscas. Su patria, entre los territorios que ellos dominaban, estaban las sabanas de Zipaquirá, Nemocón, Usme, Chiquinquirá y Tunja, Sogamoso, que entre todos estos territorios comprendían ríos importantes, como el nacimiento de ríos del Upía, que descienden del Orinoco,
del Chicamocha, del Suárez, del Opón y de Cararé, que van al norte del Río Negro, cundinamarqués, y sobre el Funza, que corriendo del nordeste a sudeste busca el Magdalena. Organización política de los muiscas. Cada estado confederado chicha estaba gobernado por un noble. Este señor representaba el gobierno autónomo de los caciques y subordinados. Estuvieron organizados en 3 grandes cacicazgos o jefes principales, entre ellos el Zipa o Bogotá, que residía en Bacatá, y el segundo en importancia, el Saque en Unza. Ellos eran enemigos entre sí y mantenían en constante rivalidad, pero a su vez tenían relaciones estrechas, dada la afinidad étnica. Ambos dictaban leyes y administraban justicia. Entre las confederaciones había 4 jefaturas importantes, así, Bacatá, Unza, Duitama y Sogamoso. El Zipa o señor de Bacatá era venerado y poseía grandes riquezas, comandaba el ejército y era respetado tanto que no podían verle a los ojos. Había otros cacicazgos menores como el de Sáchica. Cada grupo tenía gobierno independiente con jurisdicción sobre una serie de poblados. Pagaban tributos al jefe principal o cacique. Las 2 confederaciones más importantes eran la del norte, donde gobernaba el Saque, y la del sur, donde gobernaba el Zipa. El principal beneficio de este sistema era el pago de tributo comunitario. Los chichas no llegaron a ser ni reino ni imperio, pero eran confederaciones que conservaban su soberanía y no se metían a otros pueblos a su régimen político. Su importancia radicaba en que era más fuerte y más organizada por conferencias de tribus. Cada comunidad estaba regida por su jefe o cacique, quien tenía la autonomía y se sentía parte de su confederación. La legislación muisca se basaba en la costumbre, es decir, la fuerza de tradición, y la máxima autoridad era entendida por todos como fuerza de ley. Las confederaciones además estaban constituidas por tribus hermanas con una cultura similar y un idioma común hacía que se fomentara el buen comercio de los productos y el trueque. Algo muy importante de resaltar era la defensa del territorio de los enemigos externos, gracias a su ubicación geográfica, protegida por cerros escarpados y de difícil acceso. ¿Y cómo era su sistema social? Ellos eran familias que se asociaban en clanes y compartían una misma lengua cultural, aunque existían ciertas diferencias entre clases sociales. En primer lugar se encontraban sacerdotes o jeques. En segundo lugar, la nobleza o los guechas de los ejércitos que defendían directamente al máximo jefe, fuese el Saque o el Zipa. En tercer lugar, los pregoneros o funcionarios encargados de recolectar los impuestos y reconocer la voluntad de los caciques. En cuarto y quinto lugar estaban los comerciantes, los artesanos y los agricultores. Y en sexto y último lugar estaban los prisioneros de guerra que servían para los sacrificios religiosos. Los chichas admitían la poligamia, pero prohibían contraer matrimonio entre integrantes del mismo clan. Buenas tardes, entonces vamos a continuar hablando de uno de los aspectos jurídicos más importantes de los muiscas, o también como los conocemos, los chichas. Ellos se movían dentro de una monarquía y tenían un sistema de leyes estrictos que les permitían tener un orden moral, político y social, y esto lo hacían a través del código Enemequene. Bueno, este código hace referencia a una serie de leyes que fueron promulgadas por el tercer Zipa de Bacatá. En él se dictaron preceptos de administración pública y se establecieron unos preceptos morales que fueron obligados a obedecer. Las personas que no fueran sujetos a estas normas, entonces obviamente eran sometidos a fuertes castigos. Este código entonces se sujetaba a la división de los delitos contra la vida, la integridad, el incesto, contra la violencia carnal, contra la propiedad y también delitos contra la seguridad del Estado. A continuación entonces vamos a conocer algunas de estas normas. Primero, entonces, si una persona del otro sexo forzaba a otra a tener relaciones sexuales y esta persona era soltera, entonces la pena que le aplicaban era la pena de muerte.
Pero por el contrario, si esa persona era casada, entonces le aplicaban la ley del talión. ¿Qué quiere decir? Es decir, que su mujer debía acostarse con 2 hombres y el hombre tenía que presenciar dicha unión. Bueno, segundo, la unión sexual fuera del matrimonio también era fuertemente castigada. Entonces ellos estaban en contra del adulterio en el matrimonio. Las faltas leves también eran sancionadas y estaban dentro de este código. Entonces, para las mujeres, si ellas hacían una falta, lo que se hacía era que les rapaban la cabeza o rasgaban el manto que las cubría. Para los hombres, entonces, era una pena de azotes. Bueno, la tercera. Las personas que se mostraban cobardes ante el servicio militar, lo que hacían era que este hombre entonces debía llevar la ropa de mujer, debía ponerse la ropa de mujer y ocuparse de los oficios propios de ella. El tiempo que debía estar así, entonces lo disponía el SIPA. A la gente del común no le permitían llevar vestidos, ni joyas, ni adornos. Solamente ese privilegio los tenían algunos. Otra es que ningún cacique entonces podría entrar en ejercicio de sus funciones hasta que no fuese confirmado por el SIPA de Boyacá. Algo importante y a resaltar de ellos es que ellos no miraban si sus mujeres eran doncellas o, como nosotros lo conocemos comúnmente, como vírgenes. Al contrario, en muchos casos ellos decían que si una mujer era virgen o era doncella, la repudiaban, porque ellos decían que es una mujer que ningún hombre hizo caso de ella. Entonces, en muchos casos ellos la repudiaban. Y por último, la última ley que vamos a ver en este momento es que los bienes, es sobre la propiedad, sobre los bienes. Si la persona que fallecía no tenía herederos legítimos, entonces todos sus bienes pasaban al SIPA. Pero si sí tenía herederos legítimos como nietos, hijos y sobrinos, entonces sus bienes obviamente pasaban a su familia. Espero que les guste y bueno, continúa el compañero Edwin Ramírez. El derecho de los chibchas. El derecho precolombino se retoma de los años 2500 a.C. Ella es una práctica reiterada de la tradición de una sociedad consagrado a lo largo de los años, lo cual le otorga fuerza jurídica. Los principales temas del derecho chibcha son leyes santuarias. En ellas se establecía el tipo de vestido, el tipo de joya que se debían utilizar de acuerdo a la clase social. Estas leyes se referían a los bienes y generaban un rango en la sociedad. Leyes militares regían los temas que tenían que ver con la guerra. En estas se consagraba que el soldado que huía de la guerra sería condenado a muerte. Leyes fiscales eran las que se encargaban de la transacción de los bienes. Existían algunas leyes penales que hacían parte de las mismas. El derecho penal en los muiscas era de la rama del derecho privado y no del público. Leyes interminadas, leyes las cuales no estaban consagradas en las otras leyes. A estas pertenecían las funciones del cacique y otras del derecho público. En la época precolombina también existió Nonparén, un legislador. En su código se mostraba la cultura de los chibchas y de los muiscas, porque lo jurídico es lo más sintético que puede encontrar acerca de las culturas de un pueblo. Las reglas en este tiempo eran reglas de subsistencia individual, para convivir en armonía con los súbditos. Las reglas de Nonparén se reducían solo a 4: no matar, no robar, no mentir y no quitar la mujer ajena.
La normatividad era considerada como proveniente de los dioses para la preservación del equilibrio del cosmos, la supervivencia y la felicidad del pueblo. Por otra parte, la administración de la tribu se desarrolla en la monarquía, que solo era parte regulada por los chiquis, que hacían el papel de sacerdotes o chamanes y aconsejaban al soberano. Y aunque se podría pensar que se presentaba la división de poderes en los caciques, esto también estaba sometido a la voluntad del gobernante, aunque éste no actuaba de manera positiva ni despótica. Su poder estaba limitado por las normas, tanto del derecho como morales y religiosos. Siempre buscaba la unidad y el bienestar general de la tribu.